fue llevado a una tumba. Pero hermano, hay buenas noticias. Jesús resucitó y Jesús está vivo. Él se levantó de los muertos y eso nos da a nosotros esperanza, porque dice la Biblia, si Él fue levantado de los muertos, nosotros, dice la primera carta a los Corintios, seremos también resucitados juntamente con Él y le veremos, ¿no? El Señor decía cuando se iba: voy a preparar lugar para ustedes, porque donde yo estoy, quiero que ustedes estén. Así que tenemos esa esperanza que un día las cosas en esta tierra van a terminar. Un día nosotros mismos vamos a cerrar nuestros ojos en lo que el mundo hoy llama muerte, pero que el apóstol Pablo llama aquellos que dormiremos, ¿no? Pero que también seremos levantados juntos con nuestro Señor Jesucristo. El Señor, entonces, sabemos, entregó su vida por los pecados. No solo murió por su pueblo, sino que también resucitó al tercer día. Y eso es algo que debemos no quitar de nuestra mente. Hay veces que le damos mucha importancia tal vez al nacimiento de Jesús. Es importante, por supuesto que es importante el nacimiento de Jesús, pero un hecho totalmente importante que a veces dejamos rezagado ahí un poco hacia un lado es justamente eso: la resurrección de los muertos de nuestro Señor. Pero este es algo, este hecho es algo que fundamenta nuestra fe. No es un mito, no es un cuento, no es algo como empiezan los cuentos, érase una vez que pasó tal cosa. Eso es un hecho histórico. Y dice la Biblia que si no fuera así, nuestra fe sería en vano. Nuestra fe, dice una versión, la NTV dice, nuestra fe sería inútil. Así que por favor abre tu Biblia en Marcos 16. Recuerda el contexto, lo que nuestro hermano Edgar la semana pasada enseñaba con respecto a la muerte de nuestro Señor. Y quiero que te imagines al leer todo esto un poco el contexto en lo que se escribe. A veces pensamos que casi pensamos en estas mujeres que vamos a leer o en este hecho como algo casi cotidiano, como algo casi normal. Pero recuerda, el Señor había sido perseguido, llevado a la muerte. El Señor había sido crucificado. ¿Te imaginas ese hecho, ¿no? Los discípulos habían visto morir a su maestro, ¿no? Clavado en una cruz. Llega José de Arimatea, y José de Arimatea le pide al gobierno romano que le conceda el poder tener el cuerpo de Jesús. Y el cuerpo de Jesús es depositado entonces en una tumba, ¿no? Todos ellos fueron dispersos. ¿Te imaginas el miedo? Dice la Biblia, el mismo Jesús dice, el discípulo no es mayor que su maestro. Si yo fui perseguido, también ustedes van a ser perseguidos. Entonces imagínate todo lo que había alrededor, todo lo que estaban sintiendo. Pedro había negado a Jesús noches antes. ¿Te imaginas cómo se podía estar sintiendo Pedro? ¿Cómo se sentían todos los discípulos después de todo esto? Imagínate lo que pasaba por sus mentes. Te voy a leer entonces la NTV. Por favor, ayúdame yendo con tus ojos a Marcos 16, versículo 1. La NTV dice así: el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro, al fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Verso 4. Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno, Dios, y porque no tenemos hoy una fe ciega. Tenemos una fe con un fundamento que es tú mismo, la misma obra de tu Hijo Jesucristo, aquel
que descendió al sepulcro y una vez anunciando su victoria, resucitó al tercer día con poder, diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La muerte fue absorbida por la victoria de Cristo en la cruz. Y es el hecho que hoy queremos, Señor, recordar. Gracias, Señor, porque eres bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jesús, momentos antes, las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron algo que registra Juan 19:30. Ve por favor de una vez Juan 19:30, que son las palabras: consumado es. Todo esto se ha terminado. Dice Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Una declaración importante, una declaración trascendente, pero a veces nosotros pensamos que Jesús está diciendo esta declaración de todo está consumado, o esto ha llegado a su fin o ha terminado, quizá refiriéndose a su propia vida, ¿no? Quizá refiriéndose al fin de su propia vida. Pero no es así. Más bien este es un grito de un conquistador. Es un grito de alegría. Lo que está diciendo Jesús cuando dice consumado es un grito de victoria. No es un grito de que se ha terminado todo esto o que ya terminaron conmigo. No es un grito de angustia. Repito, esto es un grito de victoria. Dice Spurgeon: fue el grito de un conquistador que se pronunció en voz alta. No hay nada de angustia en ello. No hay llanto en ello. Piensa en esto. No hay llanto en Jesús diciendo: todo está consumado. No es un grito, como te decía, de angustia. Sigue diciendo Spurgeon: es el grito de uno que ha completado un tremendo trabajo. Por eso decimos que lo que dijo Jesús justo antes de morir en esa cruz es un grito victorioso, un grito que está declarando la victoria de que la obra de Cristo estaba terminada y estaba siendo sellada primeramente ahora en ese momento con la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Pero tú sabes que la historia no termina ahí. La historia apenas comenzaba. Las palabras está consumado, no están hablando que está terminado todo. Ahí no terminaba todo. La resurrección de Cristo es algo fundamental y es algo que le sigue justamente a este grito de victoria de que el trabajo de Jesús estaba terminado. Jesucristo, después de haber entregado, dice Juan 19:30, y habiendo inclinado su cabeza, dice, entregó el Espíritu. Y otra vez podemos ver algo voluntario. El Señor entregó su Espíritu. Veíamos la semana pasada Jesús diciendo: a mí nadie me quita la vida, yo pongo mi vida. Así que Jesús, Él mismo, habiendo inclinado la cabeza, Él mismo, dice la Biblia, entregó el Espíritu. Después de esto, Él resucitó de los muertos. Ve por favor ahora sí a la primera carta de Corintios, verso 15. Te voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente en varios de los versos que hoy vamos a estudiar. Este hecho de la resurrección no es algo sencillo. Hemos dicho que la fe de un hijo de Dios está fundamentada en el hecho de que Jesús resucitó, y la esperanza que tenemos está fundamentada justamente en esto. Porque si Jesucristo no resucitó de los muertos, como vamos a leer, vana es nuestra fe, o inútil es nuestra fe. Este hecho de la resurrección, aunque sabemos que cualquier hijo de Dios, cualquier discípulo del Señor cree en su muerte, y no solamente en su muerte, sino también en su resurrección, para algunos les era difícil creer y aceptar la resurrección de Jesucristo.
En este entonces que está escribiendo Pablo a los Corintios, por muchas influencias que había alrededor de ellos, muchas filosofías, muchas ideas que circulaban alrededor de ellos. En la iglesia en Corinto habían sido influenciados por todas estas, repito, filosofías, religiones, etcétera, que negaban 100% fehacientemente negaban la resurrección de los muertos. Era algo con lo que ellos habían crecido. Entonces, para ellos pensar en la resurrección no les era algo sencillo. Repito, por el contexto en el que habían crecido y se habían desarrollado, incluso a la gente cristiana, incluso a la gente en la iglesia. Y yo te preguntaría a ti, tú y yo, o bueno, ¿tú has visto a alguien resucitar de los muertos? ¿No? Probablemente nosotros estamos, igual que la iglesia de los Corintios, influenciados por tantas cosas que se nos dificulta un poco creer la resurrección. Se nos dificulta vivir de acuerdo a la resurrección de Jesucristo. Nosotros, si bien sabemos que la resurrección está en la Biblia y decimos Jesucristo resucitó, pero eso cómo transforma, esa verdad cómo transforma nuestras vidas, esa verdad cómo cambia y transforma nuestra manera de vivir y nuestra fe. ¿Te imaginas? Los discípulos en ese entonces, yo te pedía que pudieras pensar un poco lo que estaban sintiendo los discípulos. Un Pedro negando a Jesús. Todos los discípulos huyendo. Pero a los pocos días, los discípulos yendo a Jerusalén, predicando el evangelio, predicando, hablando del Señor, saliendo de haber sido apedreados. Pero no habían sido apedreados y salían como que, ay, pobre de mí, me persiguieron. ¿Sabes cómo salían los discípulos cuando habían sido apedreados? Con una sonrisa. ¿Te imaginas eso? ¿Tú has sido perseguido en algún momento? ¿Tú has recibido algún daño en tu cuerpo que te cause una sonrisa? Los discípulos del Señor salían con una sonrisa de haber sido dignos de padecer por Cristo. ¿Qué pasó en ellos? ¿Cuál fue el cambio? Ellos habían visto a su maestro morir, pero también lo vieron resucitado de los muertos. Y eso transformó sus vidas. Este hecho, ¿cómo transforma tu vida? El hecho de que Jesús resucitó y la fe en un Hijo de Dios que no está muerto, sino que está vivo, ¿cómo transforma nuestra manera de vivir? Repito, era algo complicado en este entonces. Pero ve, 1 Corintios 15, verso 12, te leo la NTV, dice: pero díganme lo siguiente, está hablando el apóstol Pablo, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? ¿Qué está diciendo Pablo? Predicamos que Cristo resucitó, ¿por qué tú dices que no va a haber resurrección de los muertos? Acuérdate, todo lo que habían escuchado los corintios, todas estas filosofías con las que habían crecido, etcétera. Verso 13, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, dice esta versión. Si Jesucristo no resucitó, ¿sabes qué, hermano? Vámonos a hacer lo que muchas familias están haciendo hoy. Vámonos a Huastepec, vámonos a la barbacoa. No, dice aquí, nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil, dice el apóstol Pablo. Si Jesucristo no resucitó, todo esto es inútil. Verso 15, y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Verso 16, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado.
Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, todavía somos culpables de nuestros pecados. Pero dice el verso 18, en este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos, ¿no? Entonces no ha tenido sentido nada. Verso 19, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si mi esperanza en el Señor es solamente lo que me puede dar en este mundo, si mi esperanza en mi maestro solo es lo que hay en esta tierra, al yo ver a mi maestro morir, ahí terminó la esperanza. Si nosotros esperamos solamente en Cristo para las cuestiones que ven nuestros ojos hoy, dice aquí, somos los más dignos de lástima. Si no tenemos una esperanza en Cristo. Así que la relación que tenemos con Cristo tiene que traspasar esta cuestión o esta frontera de la muerte. Si no fuera así, somos, como dice el apóstol Pablo, los más dignos de conmiseración. Sí que nos tengan lástima, sí que digan que somos ignorantes, ¿no? Pero no es así. El pasaje que leíamos de Marcos habla de estas mujeres que fueron a ungir el cuerpo de Jesús. Regresa a Marcos 16, por favor. Ellas lo iban a ungir. ¿Por qué? Porque pensaban que estaba vivo y que iba a resucitar. No. Dice el verso 1, el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María la madre de Santiago fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. Ellas fueron a una tumba y ellas fueron a ungir el cuerpo de Jesús porque ellas habían visto que había muerto. Ellas fueron a ungir a Jesús o al cuerpo de Jesús pensando que estaba muerto. Jesús había dicho antes y Jesús había hablado de su resurrección, pero las mujeres no iban a ungirlo porque estaba vivo. Ellas fueron a ungirlo porque ellas pensaban que estaba muerto. Y llevaban una mezcla de hierbas, ¿no? Para ungir su cuerpo, no como una especie de momificación como hacían en otras culturas para preservar el cuerpo. En realidad era una muestra de amor. Ellas sabían que el cuerpo, ¿qué pasa con un cuerpo? Pues se descompone. Eso iba a pasar y ellas pensaban que eso iba a pasar con el cuerpo de Jesús. Y entonces, ¿para qué eran estas especias con las que iban a unir el cuerpo? Solamente eran como un paliativo para que el olor no fuera demasiado fuerte. Ellas querían, hasta el último momento de Jesús, mostrarle su amor, llevando al Señor algo que mitigara el aroma, el olor a muerte. Y esperaron, dice aquí, el sábado al atardecer. Si tú recuerdas, el día de reposo empezaba, el calendario hebreo judío no es como el de nosotros, que cuando pasa la noche, ¿no? A las 12 de la noche ya empieza el otro día, sino el día de reposo empieza antes, ¿no? El día viernes ellos empiezan a dejar de trabajar. Por eso es que a José de Arimatea le era necesario y le era urgente que le concedieran el poder bajar el cuerpo de Jesús, porque iba a empezar el día de reposo, no porque ya iba a empezar el día domingo, sino para que ese tiempo de preparación del viernes, ¿no?, ellos pudieran tomar el día de reposo. Pero dice aquí, el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, el día de reposo terminaba entonces el sábado
al atardecer. Pero ellas solamente esperaron a que pudieran abrir las tiendas para ir a comprar lo necesario para ungir el cuerpo de Jesús. Antes no podían comprar nada porque era día de reposo, todo estaba cerrado. Pero ellas esperaron justo el momento para poder preparar todo lo necesario para que entonces muy de mañana, el domingo, pudieran levantarse a primera hora a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Qué nos habla esto a nosotros? Imagínate, estas mujeres, como ya habíamos dicho, pensaban que Jesús estaba muerto. Hoy nosotros sabemos que Jesús resucitó de los muertos. Por eso te preguntaba, ¿cómo transforma eso nuestras vidas? Aunque ellas habían visto a su maestro morir, el amor por Jesús las llevó a inmediatamente, cuando pudieron hacerlo, se levantaron, trabajaron, hicieron, prepararon los aceites, y el domingo bien tempranito que podían ir, fueron a la tumba. Yo recuerdo en la iglesia en la que yo crecí de niño, como siempre los domingos de resurrección, el servicio empezaba a las 6 de la mañana. Y todos llegábamos de blanco, algunas iglesias hacen eso, ¿no? Y para que todavía oscuro, ¿no?, nos agarrara la mañana alabando y recordando el sacrificio y en especial la resurrección de nuestro maestro. Estas mujeres se esforzaron, acababan de matar a Jesús. Ellas arriesgaron su vida al salir. No era el mucho esfuerzo que solo hicieron para ir a comprar. Si habían matado a Jesús, ellas podrían también ser perseguidas y muertas. ¿Te das cuenta? Era un acto no solo de esfuerzo, sino era un acto temerario, casi de entregar su vida para ir a ungir a Jesús, a alguien que ellas pensaban muerto. ¿Cuál es el esfuerzo que hacemos hoy por Jesucristo resucitado? ¿Cómo transforma tu vida? ¿Qué haces por el Señor? Murió por nosotros, se entregó por nosotros y resucitó de los muertos. ¿Cómo transforma tu vida esto? Esta verdad es algo que tiene que hacer que salgamos de nuestra comodidad y decidamos levantarnos bien temprano y ofrecer nuestra vida a Jesucristo. Con todo y el miedo, con toda y la inseguridad, con todo y las dificultades, estas mujeres muy de mañana salieron a presentar estas hierbas aromáticas para contrarrestar el mal olor. Pero bueno, dice Marcos 16, ve por favor al verso 3. En el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Iban caminando. Ellas sabían que no podían mover la piedra. ¿Por qué? Bueno, no lo dice el Evangelio de Marcos, pero si nosotros hacemos podemos ver la escena completa con lo que los demás evangelios hablan con respecto a la resurrección. Sabemos que habían puesto una piedra que entre muchos hombres fuertes habían puesto ahí y habían sellado ese lugar. No solo era un acto que demandaba esfuerzo y levántate temprano, no solo era un acto de ir a ungirlo en amor y un acto temerario porque mi vida estoy poniendo en riesgo mi vida para hacer esto, sino era un acto imposible, ¿no? Las mujeres decían, ¿quién va a correr la piedra? Quiero ungir a mi maestro, pero es imposible que yo pueda entrar. ¿Te das cuenta? A veces nosotros se nos atraviesan cosas, cualquier cosa, y decimos, ya no voy, ya no puedo.
¿Te das cuenta lo absurdo que ahora pueden empezar a sonar nuestras razones, vamos a decirles, para venir a la iglesia o para vivir una vida que honra a Jesucristo? Para estas mujeres se levantaron sabiendo que era imposible ungir, pero eso no fue una limitante. Ellas con todo iban y decían: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Ellas, te recuerdo, no esperaban encontrar una tumba vacía. La tumba había quedado, repito, cubierta, sellada, había soldados, y estas mujeres iban para presentar esta ofrenda al Señor. Y dice el verso 4: pero cuando llegaron se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. La piedra se había movido, ¿no? Hay muchas versiones que empezaron a correr desde ese entonces, ¿no? La gente decía: los discípulos van a intentar robar el cuerpo de Jesús, que era algo totalmente inverosímil poder pensar esto. ¿Te imaginas un día Pedro diciendo: yo no lo conozco, pero al otro día enfrentándose a toda una guardia romana, moviendo una piedra que él no podía mover y robarse un cuerpo? O sea, era algo imposible. Los discípulos estaban dispersos, los discípulos no estaban pensando. Si en vida a Jesús en su cruz no fueron porque tenían miedo, por supuesto ese momento no iban a ir los discípulos a robarse el cuerpo de un muerto. ¿Qué sentido tiene? No tiene esto ningún sentido. Había versiones que decían todo esto, ¿no? Pero finalmente las mujeres y después los discípulos sabían algo que los hizo poner en riesgo sus propias vidas. Repito, Jesucristo había resucitado de los muertos. Dice el verso 5, Marcos 16:5, NTV, dice: cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado no está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Las mujeres, dice aquí el verso 5, entraron a la tumba. Dice un comentarista bíblico: esa tumba no fue abierta o no fue quitada la piedra para que saliera Jesús. Jesucristo pudo haber salido de cualquier manera, ¿no? Podemos ver más adelante Jesús en su cuerpo glorificado atravesar puertas, ¿no? O sea, no era necesario que se quitara la piedra para que Jesús saliera. ¿Para qué fue quitada la piedra? Para que las mujeres entraran, para que el mundo entrara y corroborara que el cuerpo del Maestro, que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. La piedra fue quitada para que con todos estos testigos presenciales que después arriesgaron su vida por el mensaje de Jesucristo, pudiéramos comprobar en efecto esta verdad: Jesucristo resucitó de los muertos. Jesucristo no está en esta tumba. Vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, ¿no? Las mujeres, ¿cómo estaban las mujeres? Dice aquí, asustadas. No era algo que los discípulos o estas mujeres tuvieran en control, ¿no? Me voy a robar esto. No. Ellas estaban espantadas. Había temor en ellas. Por eso tuvo que llegar un ángel que les dijo: no se alarmen, tranquilo. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí. Dice un comentarista que tal vez pudo haber pasado en estas mujeres: ahora ¿dónde voy a ir a buscar el cuerpo de Jesús? ¿No? Imagínate, llegan, está la tumba abierta y no está el cuerpo. Entonces ya, oye, quiero ungir a mi maestro, voy a ir. Pero se aparece un ángel y dice: no, tranquilo,
tranquilas, no se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret. Y algo importante, algo que llama mucho la atención en cómo le habla este ángel a Jesús de Nazaret. Acuérdate esta palabra Nazaret, esta región Nazaret. Decían, ¿te acuerdas? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? En realidad, cuando a alguien le llamaban nazareno, era más bien un título para denigrar a las personas, ¿no? Para hacer menos a las personas. Era algo para hacer menos a Jesús, ¿no? Pero imagínate, Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Otra cosa, los crucificados son los que habían sido entregados por sus delitos para morir. Alguien crucificado era alguien no bien visto, alguien hecho menos, alguien que no tenía una importancia. Entonces lo que está diciendo el ángel, está diciendo, este Jesús de Nazaret, o sea, está llevando a Jesús a lo que él mismo hizo al venir a esta carne, a su humillación. Jesús de Nazaret crucificado, este que tenías por debajo, no está aquí. ¿Qué dice? Ha resucitado. Él está vivo. Aquí es donde pusieron su cuerpo. Y entonces las mujeres pudieron comprobar que no estaba allí el cuerpo de Jesús. Esta descripción de su vergüenza ahora es la corona de nuestro Salvador, de Jesucristo, del Cristo crucificado, pero también resucitado como un Salvador, como Rey sobre la muerte. Dice, te voy a leer otra expresión, otro párrafo de Spurgeon, que dice así. Más tarde, estas mujeres estaban agradecidas de que el ángel les dijera que vinieran al lugar donde lo pusieron. Habría sido suficiente, debería haber sido suficiente simplemente escuchar el testimonio del ángel, ¿no? A lo mejor no era con que el ángel les hubiera dicho, ya no está aquí, pero el ángel les da testimonio y dice, mira, mira. Dice, sin embargo, cuando lo vieron, les dio el terreno para prepararse aún más sólido que el testimonio de un ángel. Un testigo ocular es mejor que 20 testigos de oído. Los hombres creerán lo que has visto si no creen lo que has oído. Como yo te decía, al estas mujeres poder comprobar que el cuerpo no estaba ahí, se convirtieron en testigos presenciales para poder decir lo que más adelante dice Juan, lo que dice Pedro, de lo que hemos visto y oído tocante al verbo de vida. Ellos hablaron de lo que vieron. No había un cuerpo vacío. Era una tumba vacía. No había un cuerpo muerto en esa tumba. Esto es lo que hizo a los discípulos una noche huir y ser dispersos, y en noches después, días después, solo unos días después, levantarse e ir y predicar el evangelio a todas las naciones que comprobaron, que fueron testigos presenciales de la resurrección de Jesucristo. Leíamos, regresa por favor a 1 Corintios 15. Primera a los Corintios 15. Vamos a leer una vez más el verso 19. Ya lo comentábamos y dice así: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos lo más dignos de lástima de todo el mundo. Dice el verso 20, voy a empezarte a leer ahora la versión Reina Valera 60. Dice el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho.
Si está hablando de unas primicias, está diciendo de los primeros que resucitaron, va a haber otros resucitados. Dice el verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La resurrección entonces es la prueba de que Dios aceptó este sacrificio de Cristo por el pago de nuestros pecados, y después le dio vida, y después Dios lo levantó de los muertos con este grito de victoria de que Él ha resucitado. Vamos a saltar ahí mismo en 1 Corintios 15, verso 53. El verso 53 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es necesario que pase algo. Dice la Biblia que el aguijón de la muerte es el pecado. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Tú y yo, por más que intentemos negarlo, hemos pecado y estamos en esa condición de pecado. Recuerda, no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Esa es nuestra condición. ¿Y cuál es el resultado del pecado? La muerte. La paga del pecado es muerte. Tú y yo hemos pecado. Digo, aunque intentemos negarlo, nadie nos creería lo contrario, ¿no? Aunque tú puedas, no, yo no he pecado. ¿Tú piensas que alguien te va a creer que no has pecado? Por supuesto que no. La paga del pecado es muerte. Entonces, nuestro cuerpo que está inyectado con pecado, dice aquí, el aguijón de la muerte es el pecado. Esto que corrompe mi cuerpo, esto que corrompe incluso mi alma. Dice, leíamos el verso 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Dice el verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Estaba buscando algunos pasajes de pensadores, frases de algunos filósofos que hablan con respecto a la muerte. Y bueno, aunque puede haber diferencias en ciertas cosas, en realidad la idea con respecto a la muerte no es muy diferente en todas estas personas en las cuales yo busqué, ¿no? Para ellos la muerte es el fin de la vida, ¿no? Y básicamente leía, por ejemplo, una frase de Sigmund Freud. Él decía, este padre del psicoanálisis, etcétera, dice: y finalmente está el doloroso acertijo de la muerte, para el que aún no se ha encontrado ningún remedio y nunca habrá remedio. ¿Qué dice Sigmund Freud? Este gran pensador, este gran que es considerado una persona a la cual mucha gente le entrega su forma de pensar. Él decía: finalmente vamos a llegar al doloroso acertijo de la muerte, para lo cual no hay ningún remedio. Freud decía que para la muerte no hay ningún remedio. Pero compáralo con lo que dice el apóstol Pablo en el verso 55. ¿Dónde está, un muerto, tu aguijón?
¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nosotros sabemos que con la muerte no terminan para el Hijo de Dios las cosas. Con la muerte apenas empieza lo bueno. Vamos a ver a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, entregando su vida y resucitando de los muertos, nos dio la esperanza. Dice ahí mismo en Corintios, no tenemos tiempo de estudiar todo primero los Corintios 15, pero también dice que así como Cristo se levantó de los muertos, así nosotros también seremos levantados. Y vamos a decir esto: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? No tememos a la muerte. ¿Por qué no tememos a la muerte? Porque Cristo venció. Porque Cristo, si bien fue llevado a una cruz y fue traspasado, lastimado, ese Jesús se levantó de los muertos. Por lo tanto, tenemos un gran motivo para alegrarnos. La esperanza que el Señor ha puesto en nosotros. Ahí mismo en 1 Corintios 15 dice el verso 56. 1 Corintios 15, 56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Pero dice el verso 57: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por el medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué dice aquí? ¿Y cuál es el argumento que da el apóstol Pablo para estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor? Esto no se lo está escribiendo a pastores, esto se lo está escribiendo a la iglesia. Todos firmes y constantes en la obra. ¿Cuál es el argumento que está usando el apóstol Pablo para decirte a ti, hermano, que estés firme y constante trabajando para el Señor? ¿Cuál es el argumento? La resurrección de Jesucristo. Yo te decía, estas mujeres, sin saber que Jesucristo había resucitado, se levantaron tempranito, trabajaron y arriesgaron su vida para ir a ungir al Maestro. Tú y yo hoy sabemos que Jesucristo está vivo y está en el trono reinando, y que tiene un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo transforma eso nuestras vidas? El Señor, después de haber resucitado, dio una comisión y le dijo a sus discípulos: por tanto, id y haz otros discípulos. Repito, no solo le está diciendo a pastores, a líderes, le dijo a sus discípulos. ¿Eres discípulo del Señor? Te pregunto. Entonces estas palabras son para ti. Ve y haz discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas palabras que yo os he enseñado. Esa es una labor para ti y para mí. Cuando el Señor da esas palabras, de pronto dice la Biblia que se aparece a 500 hermanos y llegan y lo ven. Y lo ven transformarse en esto que se llama la transfiguración, que la Biblia le llama la transfiguración. Y ven cómo Jesús se transforma, y Pedro lo describe después en la primera carta de Pedro, lo describe, ¿no? Vimos su majestad, vimos su gloria cuando el Señor fue arrebatado y llevado al cielo. No sé, otra vez, imagínate, ponte en ese lugar. Imagínate ver a Jesús transformado, una gran luz, y ser llevado. Ya lo decíamos en algún momento aquí. De pronto todos los discípulos que estaban haciendo se quedaron mirando al cielo. ¿Te acuerdas? Todos los discípulos se quedaron mirando al cielo. Y de pronto vienen unos ángeles, ahí en el libro de los Hechos 1, y les dicen: ¡hey! No estés mirando al cielo,
Este Jesús que tú viste irse, Él mismo regresará. ¿Sabes qué, hermano? Este Señor, nuestro Maestro, que fue a la muerte y que resucitó, hizo también una promesa de volver por su iglesia, y fue a prepararnos lugar. Pero decían estos varones: no te quedes mirando al cielo. A veces nos quedamos así como mirando nada más al cielo. Mientras estamos en esta tierra, hermano, ve a hacer, haz lo que el Señor te ha dicho que hagas. No nos quedamos pasmados viendo qué hizo Pablo, qué hizo Pedro, qué hizo Juan, qué hicieron todos los discípulos después de enfrentarse a esta verdad, entregar su vida por su Maestro. Y te vuelvo a hacer por última vez la misma pregunta: ¿cómo el hecho de la muerte y resurrección de Jesucristo transforma tu vida? ¿Y qué podría moverlo? ¿Los problemas en casa? ¿Las dificultades? ¿La enfermedad tal vez? ¿El que alguien te juzgue? ¿El que fulanito no te saludó? ¿En serio esas cosas mueven nuestra fe? ¿No suena absurdo? Muerte y resurrección de Jesucristo. Hoy de la puerta no me saludó, ya me voy de la iglesia. ¿No es absurdo? Hermanos, tenemos razones suficientes, como la tuvieron los discípulos, para levantarnos todos los días y entregar nuestra vida, como dice el Señor, aquel que entregó su vida para que nosotros la entreguemos también por Él. Inclina por favor tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno, grande y misericordioso, Señor. Gracias, Señor, porque no nos has dejado como aquellos, Señor, que no tienen esperanza. Porque dice tu palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, y hemos de verte, Señor, y hemos de ver tu rostro, Dios. Y dice tu palabra que mientras estemos en esta tierra nos alentemos con estas palabras. Señor, gracias por tu promesa de volver por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu promesa de poder ver tu rostro un día, Señor, y que seremos como tú eres, Señor, y te veremos tal como tú eres, Señor. Señor, que esta verdad de la resurrección transforme nuestros días, nuestras decisiones, Señor, nuestra manera de pensar, Dios. Que vivamos, Señor, con la esperanza de volver a verte, Señor, pero que esa esperanza, Dios, nos hace transformar, Señor, como tus mismos discípulos, y que les decían aquellos que trastornan el mundo, aquellos, Señor, que aquellos 12 hombres, Señor, que al ser testigos de tu resurrección trastornaron el mundo, Señor. Y gracias, Señor, a su testimonio es que hoy millones y millones de personas te conocen, Dios. Queremos, Señor, unirnos, Señor, a esos discípulos que todos los días deciden entregarse por aquel que vivió y resucitó por ellos. Permítenos, Señor, entregar nuestra vida por ti. Permítenos, Señor, saber que nuestra esperanza no es en algo, Señor, que hoy nosotros podemos ver, sino nuestra esperanza, Padre, está puesta en ti, Señor, en tu resurrección. Y que así que como tú resucitaste, nosotros resucitaremos también, Dios. Y que habremos de verte un día, Padre. Gracias. Te bendecimos y honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.